Bueno, dale. Bien, chicos, entonces estamos grabando. ¿Alguna duda, algo que tengan con respecto a lo que estamos viendo de genética, con el material, con el parcial, lo que necesitan? Profe, a mí el PowerPoint, el 3, el de transcripción y traducción, es un Sí, poco complicado. Sí, es verdad, es largo. El 3 ahí y el 4. Sí. Y a mí bien. más que nada, cuando lo de la ARN polimerasa y eso. Sí. ¿Qué en particular? Chale. ¿Hablando de transcripción o hablando de traducción estamos? Así no nos ponemos en eje en cuál de todos empezamos. Todo. Y las dos. Bien, chicos, lo que tenemos que entender primero y principal es que cuando nos centramos a empezar a hacer transcripción primero, para después poder hacer la traducción, lo que estamos haciendo es buscar una secuencia específica en el ADN a la que llamamos gen, ¿sí? Nosotros no transcribimos todo completo, se transcriben solamente los genes, ¿bien? Entonces, para hacer lo que es la transcripción, la enzima que es la encargada de hacer eso va a ser la ARN polimerasa, ¿bien? La ARN polimerasa que va a sintetizar la cadena, ¿sí?, de ARN mensajero en base a el ADN, ¿bien? Y lo va a hacer en dirección 5', 3', al igual que lo hacía la ADN polimerasa cuando hablamos de replicación, ¿bien? Hay que entender que esa ARN polimerasa no se puede unir directamente a la cadena de ADN para poder hacer su trabajo, sino que necesita unirse a una sección, que es la sección que se llama promotor, ¿sí? Una sección específica para que se una, y además para que se pueda unir a esa sección tienen que haber factores de promoción, que son ciertas proteínas que se unen ahí. Es como que necesita muchas cosas de la ARN polimerasa para que la enganchen y pueda empezar a trabajar. Yo siempre les digo, imagínense como es un trencito que se engancha en los rieles, ¿sí? Entonces tengo que tener algo, maquinaria para que eso pueda engancharse ahí y empiece a sintetizar en una sola dirección, ¿sí? Entonces estoy en esa región que es el promotor, donde voy a tener factores de transcripción que tienen que estar presentes para que se una la ARN polimerasa, y es la propia ARN polimerasa la que se va a encargar de desarmarme las dos cadenas de ADN y dejarme solamente una de ellas por complementariedad de base. ¿Sí? Entonces, ahí le puse mute a uno de los compañeros, eso tengan en cuenta, chicos, si hay mucho ruido de fondo, bloquéense el micrófono para que sí puedan escuchar los demás. ¿Sí? Después eso se desbloquean y me tienen que hacer la pregunta y se hace. Hasta acá vamos entonces con eso, ¿sí? Cuando empezamos con transcripción. Sí, Bien, sí. entonces cuando está todo eso listo, ¿sí? La ARN polimerasa empieza a sintetizar nucleótidos de ARN por complementariedad. ¿Bien? Ahora, hay una secuencia específica que se llama caja tata, ¿sí? Esa caja tata, ¿sí?, es porque tiene muchas timinas y adeninas. Y eso es lógico porque acá no tenemos a la enzima de helicasa ni a nadie que te esté ayudando a desarmar las cadenas de ADN. Es la propia ARN polimerasa la que lo tiene que hacer. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de los puentes de hidrógeno? Habíamos dicho que entre las bases nitrogenadas, las uniones por complementariedad, se daban por uniones de puente de hidrógeno, ¿sí? Entonces, puentes de hidrógeno iban a ser entre timinas y adeninas 2, y entre citosinas y guaninas 3, ¿bien? ¿Qué va a ser más fácil de romper? ¿2 uniones o 3 uniones? 2 uniones. Entonces, en esa región del promotor está esa caja tata, esto está en organismos eucariotos, o sea, estaría pensando con nosotros, que le facilita el trabajo a la ARN polimerasa, porque es más fácil poder desarmar donde tengo 2 uniones que poder empezar a desarmar donde tengo 3 uniones. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos entonces? Sí. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora con lo que hablamos de transcripción? Entonces, la ARN polimerasa, una vez que está, ¿sí?, ahí, empieza a hacer su trabajo en dirección siempre 5', 3'. Ahora, cuando va a generar al final de todo eso una secuencia, que es la secuencia de finalización, que es lo que empieza una secuencia de nucleótidos en particular, donde ya está marcando que ahí terminó el gen, ¿sí? De acá hasta acá tengo gen, de acá terminó. Con lo que pasa en la terminación de la replicación es un poco loco porque nosotros todavía no tenemos todas las respuestas desde la biología, desde la genética, hay muchas cosas que quedan por investigar, por seguir más a profundidad qué es lo que está pasando.
Entonces, lo que sí podemos ver bien desarrollado es qué pasaba con, qué daba al final de la terminación de la réplica, de la transcripción cuando sucedía en bacterias. ¿Bien? Y en bacterias veíamos que había dos mecanismos. Había un mecanismo que era Rho dependiente y un mecanismo que era Rho independiente. ¿Sí? Rho dependiente era que había esa molécula que se llamaba factor Rho, que se unía, ¿sí? Iba justamente cuando se llegaba a esa sección, sí, codificaba para este se unía y era el encargado de desarmarme todo este complejo de transcripción. La RNA polimerasa se iba, ¿sí? Y el transcripto ese primario de ARN mensajero se liberaba de la cadena molde de ADN. Eso no es lo que pasa en los humanos. Nosotros vimos que lo que nos parece que está sucediendo en los humanos, en lo que sucede en las bacterias, es la finalización de la transcripción mediante Rho independiente. ¿Sí? En este caso vemos que cuando se llega hacia el final, hay una secuencia ahora, lo contrario a lo que sería la caja tata. Tengo una sección que es rica en citocinas y guaninas, ¿sí? Donde son más fuertes las uniones, y además, siempre chicos acá, ¿se acuerdan también en replicación? Que estaban las proteínas de unión a cadena simple, que eran las que me mantenían separadas las 2 hebras de ADN. Acá tampoco lo tengo, ¿sí? Entonces, yo intento separar, ¿bien? Pero tengo mucha complementariedad base. Entonces, lo que pasa es que entre las hebras que se están sintetizando del ARN mensajero empiezan a unirse por complementariedad, ¿sí? Las citocinas con las guaninas, y me forman una horquilla, ¿sí? Entre esta horquilla que me traba la RNA polimerasa y que lo que tengo enfrente, ¿sí? Se me sigue complicando para que ésta pueda romper esas uniones, ¿sí? Eso es lo que hace que se me desestabilice el complejo que tiene de síntesis y que se me libere la RNA polimerasa y se me libera también este transcripto primario de ARN mensajero. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos entonces? Ahí estamos con ARN mensajero que se copió absolutamente todo, ¿sí? Copió tanto los exones como los intrones del gen. ¿Se acuerdan de eso que habíamos hablado? Súper importante, que los exones son los que contienen la información, mientras que los intrones son los espaciadores, ¿sí? Son zonas que no tienen información. ¿Bien? Denme un segundo que ahí sigo, que una compa me está hablando por el chat. ¿Hasta ahora alguna pregunta, chicos, de lo que les vengo comentando? Sí, profe, yo. Entonces, el Rho independiente se da solamente en humanos. Claro. Y la descripción que... Sí. De las dos cosas que hemos estudiado en bacterias, que ellas tienen dos mecanismos para finalizar la transcripción, que los conocemos. Ahora, de esos dos, hay uno solo que es el que nosotros sospechamos que es exactamente o muy parecido a lo que pasa en los eucariotas. Es el Rho independiente, ¿sí? En los eucariotas no hay factor Rho, ¿sí? Pensamos que es todo este tema por esa zona donde están las citocinas y las guaninas, la horquilla, ¿sí? Que me detiene todo, lo que hace que se me separe el transcripto primario y que pare su trabajo de la RNA polimerasa. ¿Cuál era el dibujito ese que daba la vuelta? Exacto, dije que está la horquilla, ¿sí? Y que se forma como un bucle o una horquilla. Espérenme. Ok. ¿Sí? Es el segundo, porque yo primero les di Rho dependiente y el segundo es Rho independiente. Ahora, el segundo que veo de... ¿El power de genética ese cuál es? ¿El 3 o el 2? Este es el 3, me parece. ¿El 3? Bien, denme un segundo que lo voy a buscar acá en la compu, a ver si se los puedo compartir en la pantalla, así vemos lo de los dibujitos, como decía la compañera. Bien. Ahí se abre. Bueno, mientras se está abriendo eso, ¿sí? Vamos de vuelta a esto que habíamos dicho, ¿sí? Súper importante, cuando hablamos de transcripción, entender que solo se están transcribiendo genes, ¿sí? Y en cuanto a los genes, estaban compuestos por exones y por intrones, ¿sí? ¿Eso para qué? Para ya ahora que ya hemos abarcado todo el material, poder poner acá esa parte de qué le pasa a ese transcripto primario de ARN mensajero antes de que yo lo pueda traducir, ¿sí? Que le sucedían 3 procesos, ¿se acuerdan? Teníamos el capuchón 5', ¿sí? En el extremo 5', que se le agregaba
un grupo metil, ¿sí? Eso era, yo sí los digo de esa misma manera. ¿Se acuerdan cuando a uno se le están deshilachando los cordones de las zapatillas? Y no me pasan por las agujetas, por los agujeritos. ¿Qué hacemos? Le dábamos con el encendedor, se los quedábamos y lo dejábamos, ¿sí? Para que no se me deshilache. Este capuchón está haciendo lo mismo, está poniendo una tapita ahí para que no se me pierda toda esta secuencia que me copié de nucleótidos. Por otro lado, en el extremo 3', ¿sí? Tenemos una cola de muchas adeninas, la famosa cola de poli-A. Eso me está dando como una cola, ¿sí? Esa cola es como fuera similar a los flagelos en las bacterias, que está ayudando a este transcripto primario a que se movilice por el citoplasma y llegue a esa unión donde está el ribosoma, ¿sí? Y el tercer proceso, que era muy importante, que se daba en esta etapa antes de que se convierta en maduro, es lo que se llamaba corte y empalme. ¿Qué es el corte y empalme? Uno, ¿sí? Eliminábamos a las secciones que eran los intrones y se unían los exones. ¿Y por qué decimos que esto era una de las partes más importantes de los procesos que se daban en cuanto a la conversión del transcripto primario? Porque eso nos daba la variabilidad en cuanto a los productos que podía codificar un solo gen. En un principio pensábamos que de un gen teníamos un solo producto, pero ahí vemos que depende de la forma en que se unan sus exones los diferentes productos que yo puedo tener, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, 4 exones, 1, 2, 3, 4, cuando me codifican y se me unen los 4 completos tengo la proteína A. Pero si se me une el exón número 1 con el exón número 3 y el 4, y el 2 me lo saca, esa es la proteína B. Entonces, de un mismo gen puedo codificar varios productos, ¿sí? Entonces, una vez que al transcripto primario de ARN mensajero yo le puse el capuchón en el extremo 5', la cola de poli-A en el extremo 3', y sufrió este corte y empalme, ahora lo llamamos transcripto maduro, ¿sí? Y el transcripto maduro de ARN mensajero es el que se traduce. A ese recién lo vamos a convertir en producto. ¿Bien? ¿Alguna duda con eso que les comenté recién? ¿No? Bien. Denme un segundo que ahí les comparto la pantalla que se pudo abrir el Power y les muestro lo que habíamos hablado recién con los chicos con respecto a la finalización de la transcripción. ¿Pueden ver todos la pantalla? Sí. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, decíamos que en las bacterias teníamos dos tipos de terminación, Rho dependiente y Rho independiente. Este dibujito que está acá es el Rho dependiente. ¿Sí? Fíjense que ahí tenemos, este que está acá es el factor Rho, ¿sí? Que es el que se une a todo esto y me lo destraba por completo. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros pensamos que estaba pasando en nosotros. ¿Sí? Fíjense, la RNA polimerasa estaba trabajando, ¿sí? En forma 5'3'. Cuando sintetiza, ven acá que el bucle se da por complementariedad de bases entre las propias cadenas del transcripto, ¿sí? Porque si son todas citosinas y guaninas, ¿sí? Entre ellas también hay complementariedad, y eso me la traba acá y no permite que siga, ¿sí? Entonces, esta es la terminación Rho independiente, y esta es la que nosotros pensamos que sucede en los humanos. ¿Bien? Martín me mandó una foto. ¿Sí? Entonces, acá cuando estamos hablando de transcripción, ¿se entendió entonces de principio al fin cuando hablamos de transcripción cuáles son los pasos que se están dando? ¿Alguno tiene alguna duda con esto antes de hablar de traducción? ¿O estamos bien para seguir con lo que viene? Vamos con traducción entonces, ¿sí? Acá en traducción habíamos visto que había primero para entender ciertos componentes, ¿sí? Que son esenciales porque se van a ser los fundamentos para llevar a cabo la traducción. ¿Bien? Tenemos el ARN mensajero, que ahora sabemos que ese ARN mensajero es el ARN mensajero maduro, ese que sufrió todas las modificaciones de las que hablábamos recién. Tenemos al ARN de transferencia, el ARN de transferencia es el que nos da el punto de unión entre las secuencias específicas de 3 nucleótidos del ARN mensajero, las que llamamos codones, y los aminoácidos, ¿sí? Acuérdense que el ARN mensajero tenía un extremo, el anticodón, que era complementario al codón del ARN mensajero, y en el otro extremo se unía a un aminoácido en particular. ¿Bien? Después tenemos, ¿sí?,
al ribosoma. El ribosoma va a ser el lugar donde se van a catalizar las uniones entre los aminoácidos, ¿sí? Es el espacio físico y el espacio donde voy a tener estas uniones químicas entre los aminoácidos que me están codificando todos los codones que tenemos en el ARN mensajero. ¿Bien? Hasta ahí vamos entonces con traducción. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Sí. Buenísimo. Entonces, acá tenemos la función de los ribosomas. ¿Ven esto que está acá? Exactamente esto es lo que está pasando, ¿sí? En el complejo de traducción. ¿Bien? Vamos acá. Nosotros vamos a manejar con que en el ribosoma hay 3 espacios, ¿sí? El espacio E, el espacio P y el espacio A, ¿sí? Los nombres están hablando, ¿sí? Y cada espacio codifica, en cada espacio me entra un codón de ARN, ¿sí? Fíjense que acá tengo AUG, acá tengo UGG y acá tengo UUC. Voy pasando, los codones van pasando por cada uno de los espacios. Me pasa un codón, me pasa el otro, me pasa el otro. ¿Sí? Se mueven por codones el ARN mensajero a través de los espacios del ribosoma, ¿sí? Esos espacios nos están hablando de qué está haciendo sobre todo el ARN de transferencia con respecto al ARN mensajero. El espacio E es el espacio de salida, ¿sí? El espacio P es el espacio principal, donde voy a tener la catalización de las uniones entre aminoácidos. Y el espacio A es el espacio de acople, donde van a estar llegando los nuevos, ¿sí? ARN de transferencias con los respectivos aminoácidos, ¿sí? Entonces todo esto va a empezar acá en el espacio P. Veremos que vamos acá con las fases, ¿sí? Súper importante, cuando comienza la traducción, siempre comienza porque hay un codón al que llamamos codón de iniciación. Ese codón de iniciación era el codón AUG, que codificaba para el aminoácido metionina, ¿sí? Entonces, todos mis polipéptidos o todas las proteínas, ¿sí? Van a comenzar con este aminoácido que es metionina, ¿sí? Entonces, una vez que lee eso, ¿sí? Ya empieza toda la síntesis que tenemos, ¿sí? Según la información que se copió el ARN mensajero. ¿Bien? ¿Y cómo sabe cuándo termina todo esto? Porque al final de todo eso, hay 3 codones a los que llamamos codones de terminación. Esos son los codones UAA, UAG y UGA. Estos 3 codones, ¿sí? A diferencia del codón de iniciación y del rectificantes para aminoácidos, ¿sí? Para estos codones, ¿sí? No se le une ninguna ARN de transferencia y ningún aminoácido. Son codones codificantes para factores de terminación, ¿sí? Todo de terminación, y lo que hace es, me coloca una molécula de agua que me rompe los enlaces peptídicos y me libera al producto de todo este complejo de traducción del que estamos hablando, que está formado por mensajeros, ¿sí? Y el ribosoma con sus 2 unidades, la subunidad mayor y la subunidad menor, ¿sí? ¿Se entiende esto que estamos hablando? Eso es súper importante que comprendan que estos últimos 3 ya no codifican para aminoácidos. ¿Por qué decimos que los factores de terminación se dan por deshidratación? Si algo que se deshidrata, yo le pongo una molécula de agua, estoy haciendo lo contrario, ¿sí? Estoy rompiendo ese enlace. Hasta acá vamos entonces. ¿Sí? ¿Seguimos entonces? Sí. ¿Sí? Bien. Esto que está acá es todo lo que dice, bueno, cuáles son las variaciones que tenemos con esos codones y la cantidad de aminoácidos. Perdón, profe, ¿eso no los tenemos que aprender? No, ni loca. Bueno. Esto se los nombré Por para las dudas, Sí, va a aprender. yo les enseñé cuando se los di, les di las narraciones, les mostré cómo se leía esto, porque no es necesario saber todos los aminoácidos, por favor, no hace falta, ¿sí? ¿Esto es para qué? Porque uno a veces dice, pero che, con 3 letras y además, ¿cómo llegamos a 61 aminoácidos? ¿Bien? Ahora parece, o sea, uno lo ve y es un lío, pero es alucinante que podamos haber descifrado esto. Hubo un trabajo impresionante que hemos tenido, pero no me interesa que ustedes sepan todos los aminoácidos que hay ni todas las combinaciones, ¿sí? Vamos acá, esto sí me interesa. ¿Cuáles son las etapas de iniciación? Que para que empiece se me tienen que unir todos los elementos que venimos nombrando, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos hablando. La elongación, que es todo el proceso intermedio donde van a estar codificantes, y obviamente la terminación, que es cuando se codifican estos factores de terminación, y ya doy por terminado mi producto y lo necesito liberar para que se vaya a cumplir la función, ¿bien? Entonces, iniciación, ¿sí? Bastante, ¿sí? Sencillo en esto, tenemos al ARN mensajero, ¿sí? Se une primero la unidad menor del ribosoma con el ARN de trasoma. Y fíjense, ¿con quién empiezan? Con AUG, este que codificaba para la metionina, ¿sí?
Entonces, una vez que tengo todo esto unido, ya puedo comenzar con lo que es la elongación, donde vamos a utilizar los sitios del ribosoma. Entonces, comenzamos ¿dónde? En el sitio P, sitio de P de principal, de principio, ¿sí? Entonces, ¿dónde comienza todo? En el sitio P. Entonces, el sitio P es donde comienza el anticodón del ARN de transferencia UAC, que me codificaba para la metionina. Después el proceso va a ser siempre el mismo, ¿sí? Al espacio A se me va a unir el ARN de transferencia con el aminoácido que viene. Se va a dar la unión, ¿sí? Hacia el espacio, ¿sí? Se unen con los aminoácidos y después todo esto avanza a un codón, ¿sí? Como por lo tanto se me pasa al espacio E de salida, ¿sí? Del espacio de salida, este ARN de transferencia que me queda vacío va a buscarse la síntesis con su otro aminoácido y el espacio A me queda vacío para que vuelva a suceder esta secuencia de que se una una ARN de transferencia con su aminoácido, ¿sí? ¿Ven acá? Entonces, empezamos en el espacio P, llega el aminoácido, espacio de acople, se da la unión, la síntesis, ¿sí? De esta cadena de los aminoácidos, este me queda vacío, se mueve un codón, el ARN mensajero, espacio P, que ahora está vacío porque le dio su aminoácido al del espacio A, pasa a estar al espacio E. De esa manera es liberado de este complejo y puede ir a buscar a su propio aminoácido nuevo. En el espacio P ahora me queda el producto, ¿sí? Tengo los dos aminoácidos unidos, y el espacio A me queda vacío para que todo esto vuelva a pasar tantas veces sea necesario como tenga codones codificados. Yo paso, lo hago 1, 2, 3 veces, 4, ¿sí? Y tengan, por ejemplo, ¿sí? Que teníamos uno, que era la titina, que tenía 33.000 aminoácidos. O sea, todo esto lo hizo 33.000 veces, ¿sí? Esto todo es ese ARN mensajero, ¿sí? ¿Cuántos aminoácidos me van a formar ese producto? Voy a tener un polipéptido de 4 aminoácidos, voy a tener una proteína de 60 aminoácidos, una proteína de 10.000, ¿bien? ¿Hasta acá se entendió eso, chicos? ¿Alguna pregunta con lo que acabamos de ver? ¿No? ¿Seguro? Sí. Y entonces, bueno, ¿cuántas veces hace esto? Las veces que sea necesario. ¿Y cómo se da cuenta todo esto de que, bueno, hasta acá era lo que yo me había llegado? Porque ya trae esos 3 codones los que habíamos hablado. Al codón UAA, al codón UAG y al codón UGA. Estos 3 codifican para proteínas a las que llamamos factores de terminación. Acá llegar a estos factores de terminación. Entonces, ¿sí? Cuando llego a esto, es la sección de alto. Hasta acá llegué, listo, ya no tenemos nada más para trabajar. Liberemos a este polipéptido, o a esta proteína, sitio de acople, este factor de terminación. Acá en el dibujo lo tiene como factor de terminamiento, ¿sí? O liberamiento, perdón, no terminamiento, no existe esa palabra, ¿sí? Entra acá, y esto es lo que hace, ¿sí? Este enlace peptídico que tenía, y me libera el producto. Una vez que pasó esto, ya no necesito que todo esto esté unido. Cada uno sigue su rumbo como corresponde, y lo que no sigue es que cada proteína va a ser enviada hacia mitocondrias, hacia el cloroplasto, hacia el núcleo, ¿sí? Va a retículo endoplasmático, ¿sí? Al aparato de Golgi para después liberarla por excreción, por la membrana plasmática, por lo que corresponda, ¿sí? Pero ahí ya termina por completo lo que es la traducción. ¿Sí? ¿Quedó claro esto, chicos? Profe, entonces con saber los 4 codones, una para iniciación y otro para terminación, Exacto, está bien, ¿no? esos son- O sea, dónde empieza, dónde exacto, termina y ya esos son los está. que a mí me interesa que ustedes sepan, Y, porque como vamos a repetir, y no me también interesan es, 61 espacios. perdón, y también es importante sabernos que con el de iniciación se une con la Y ese sí me miotinina. acuerdo porque es el que empieza todo. Si tenés que Metionina, acordarte un aminoácido, porque te dice que siempre es metionina, O que sea, es el que empieza todo. es con el que inicia todo. Exacto. Todos los polipéptidos y todas las proteínas comenzaron con metionina. Ok. ¿Sí? Sí. Profe, a mí me quedó una duda, que no entendí muy bien lo de los operones. Ok, operones. Cuando hablamos de operones, estamos hablando de bacterias. Vamos acá. Ahí estamos. Bacterias. Principal para poder entender operones, chicos, es que hay una diferenciación acá básica entre los organismos eucariotas, que somos nosotros, y los procariotas. Decíamos, un promotor, ¿sí? Un promotor, un gen. Hasta ahí vamos entonces, eso pasa con nosotros. En las bacterias, ¿sí? Hay 2 tipos de genes que ellas tienen. Tienen algunos genes base, ¿sí? Los que son bien, muy importantes, que son esos sí van a tener un solo promotor. Y hay algunos genes que como trabajan para funciones muy relacionadas entre ellos, no hace falta un solo promotor que va a estar a cargo de codificarme, ¿sí? La transcripción y la traducción de toda esta familia de genes en cadena. ¿Sí? Fíjate, gen 1, del gen 2, del gen 3. ¿Bien? Entonces, el operón, ¿sí? Es esa sección donde tenemos al promotor que está a cargo de más de un gen, que todos codifican para
productos similares o cosa, utilizar ¿sí? trifosfato, ¿bien? Y además, en ese operón tenemos a la parte reguladora, ¿sí? Que era donde tenemos esa sección que eran los silenciadores o los potenciadores, ¿sí? La bacteria va a encargarse de la transcripción en conjunto, en simultáneo, de más de un gen, ¿sí? ¿Se entendió entonces? ¿Sí? Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Nati, activar el micrófono si me estás hablando, ¿verdad? Que no te escuché. Ahí va. No, para el lado de, ya yendo para meiosis y mitosis. Sí. Bien, o sea, porque a mí me hizo un poco de lío la parte final, cuando tenía que, cuando hacía la meiosis en una parte, en la primera parte y la segunda parte. Sí, ¿sabes cuál es el división. punto básico para entender ahí? Entre la mitosis y la meiosis. Una de las diferencias particulares, para entenderlo bien, es lo que pasa en la metafase. En la metafase, que era la parte donde, ¿sí? Entonces, un segundo que ayer descubrí que puedo dibujarles por Zoom, y les voy a compartir un pizarrón virtual. Porque yo lo que había, tuve que borrar lo que tenía en la cabeza, era que el cromosoma era como la X. Bueno, ahí es donde me hice el lío. O sea, yo tengo que tomar como que el cromosoma era la figura que vos nos hiciste y se duplicaba. Nosotros tenemos. ¿Y qué? Cromosoma que cada parte con una cromátida. Cada parte está de arriba es la cromátida. Claro, en realidad, así tenemos. Si yo te dibujo esto, eso es un cromosoma. Claro. ¿Sí? Donde tengo, ¿sí? Un cromosoma es de una sola cromátida. ¿Sí? Tiene dos brazos, brazo superior y brazo inferior, y en el medio ese estrechamiento donde tendríamos al centrómero. ¿Sí? Ahora, si yo les dibujo esto, imagínense que están unidos, eso también es un cromosoma. Pero en este caso es un cromosómico. Porque ¿qué pasa? Para yo poder hacer división celular y que se repartan las cosas y mantengamos el número de cromosomas que tiene la especie, la célula en la interfase tuvo que hacer todo este tema de cromosomas anafásicos antes de que los dupliquen, que son de una cromátida, y los cromosomas que han duplicado su material genético y están preparados para poder dividirse. Y como nosotros cuando los fotografiamos, ¿sí? Y los encontramos en la fase metafásica, por eso coloquialmente los vemos como X, porque es lo más fácil para encontrarlos, para fotografiarlos, para registrarlos. Entonces de ahí viene que en el imaginario de todo el mundo los cromosomas los dibujemos como las X, ¿bien? Pero lo que decimos acá que son dos cromátidas hermanas, porque estas dos son iguales, ¿sí? Esta cromátida y esta cromátida tienen la misma información genética, se han duplicado, ¿sí? Entonces acá tenemos un cromosoma metafásico. Y para entender todo lo que es la división, en la metafase, que es cómo se organizan los cromosomas en el ecuador celular de la célula, hay una diferencia particular entre lo que pasa en la mitosis y lo que pasa en la meiosis 1. Esta de acá, vamos a hacer, que es mi célula de meiosis 1, ¿sí? En la mitosis, ¿sí? Que es lo que están haciendo las células somáticas, ¿bien? Y que al resultado van a ser dos células hijas que tienen 46 cromosomas cada una. En la metafase, los 46 cromosomas se me ubican uno abajo del otro, los voy a dejar como rayitas, ¿sí? Se me ubican uno abajo del otro en el ecuador celular, ¿sí? De esta manera tengo dispuesto a los 46. ¿Hasta ahí vamos? En la meiosis 1, no se organizan de esa manera, sino que se organizan en pares. Lo que voy a tener son 23 pares homólogos en el ecuador celular. Entonces tengo al cromosoma número 1 de mamá y al cromosoma 23 pares homólogos. ¿Sí? ¿Tengo 46 cromosomas? Sí, sigo con 46, sigue siendo una célula diploide de la que empecé para hacer todo esto. Pero acá, en vez de organizarse todos uno abajo del otro, se me separa y se me organiza. Chicos, alguno que tenga el micrófono lo puede cortar porque si no, no se escucha. Contaste tu papá. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo se dividen acá los cromosomas cuando se están dividiendo de esta manera? Esperen un segundo. Ahí está. Entonces, acá, que se organizan todos ¿sí? De esta forma, cuando se separan. Chicos, alguien está con un bebé. ¿Le puede poner mute un segundo al micrófono, porfa? No hay problema, amor. Entonces, acá ¿sí? Lo que está pasando en lo que es la mitosis, ¿sí? Se organizan todos de esta manera, uno abajo del otro, ¿sí? Y tengo esto, a una de las cromátidas hermanas. Entonces, esta cromátida se me va a ir para un lado, y esta cromátida se me va a ir para el otro. Entonces me van a quedar dos células donde tengo 46 cromosomas de cada lado, ¿sí? 46 cromosomas de una sola cromátida. En este caso, no mitosis 1, la meiosis 1, nosotros tenemos a los pares homólogos. Entonces tengo a este cromosoma metafásico, que es de mamá,
que está al lado de este cromosoma metafásico, que es exactamente el mismo que su homólogo, que es el de papá. Y los tengo todos de esta manera. Entonces, cuando se me va para un lado, y este por completo se me va para el otro. Esos ¿Sí? profes son los que después, cuando ya me queda así, es donde hace la fase, donde es la segunda fase. En la fase 2, ahora esto se me divide de la misma manera. En la fase 2, está acá, ahora me quedan 2 células, ¿sí? Esta va a tener 23 cromosomas y 46 cromátidas. Esta tiene 23 cromosomas y 46 cromátidas, ¿sí? Acá vamos a ponerle, esperen que entiendan, 23 cromosomas y 46 cromátidas de cada lado. En la meiosis 2, ¿sí? Que es reduccional, lo que pasa es lo mismo. Ahora voy a tener que esto, ¿sí? Se me separa una cromatida para un lado y una cromatida para el otro. Una cromatida tengo una célula donde tengo 23 cromosomas, una célula donde tengo 23 cromosomas, otra célula, esperen que va de este lado. Otra célula donde tengo 23 cromosomas y otra célula más donde tengo 23 cromosomas Perfecto. anafásicos. Entonces, perdón, profe, ¿sí? en la etapa no, lo que separo son los cromosomas. Claro, en la fase 1 separo cromosomas completos, ¿sí? Se me va completo con sus 2 cromátidas cada uno. Y en la segunda fase separo las cromátidas. ¿Sí? De ahí terminamos con 4 células que tienen diferentes entre ellas y diferentes entre sí, porque es súper importante, acuérdense que en esta etapa, ¿sí? Nosotros teníamos a los 23 pares unidos con sus homólogos, se daba ese efecto de ¿sí? Se mezclaban entre ellos la información. ¿Y por qué tenemos acá? ¿Por qué tuvo que pasar todo esto? Porque estos son los gametos. Si decimos que los seres humanos tenemos 46 cromosomas, ¿sí? Y si nuestros gametos 46 cromosomas, entonces cuando nos reproducimos tendríamos algo que no es un humano. Algo de 92 cromosomas no somos humanos, no sé qué saldría de ahí. Entonces, para que te siga la lógica de la cantidad de cromosomas que tenemos como especie, es necesario que las más, si en vez de tener 46, tienen 23, la mitad. ¿Sí? 23 de un lado y 23 del otro. ¿Sí? Sí. En la fase 2 no se separan las cromátidas. Claro, amor.